que va del año, creo que ha sido un año que hasta el momento se ha mostrado bastante interesante. De hecho, que en el mes de agosto alcanzamos por primera vez un nivel interanual positivo en cuanto al volumen procesado de soja, alcanzando 2,3 millones de toneladas, que es equivalente a un 7% superior al mismo periodo de enero a agosto del año 2024. Esto representa justamente casi 830 millones de dólares en exportaciones o ingresos por divisa, que suma dentro de todo el complejo de soja que alcanzan aproximadamente 2.800 millones de dólares, equivalentes al 37% del total de las exportaciones o de las divisas generadas a partir de las exportaciones. Este número, si bien es importante, se observa una reducción de casi 22% en el valor total de las exportaciones, tanto por el volumen exportado de soja y de subproductos hasta esta altura del año, como también una reducción de precios de estos productos. En definitiva, una condición importante, una cosecha menor a la del año pasado, pero sobre todas las cosas una menor demanda por productos paraguayos, por soja paraguaya particularmente, por las industrias argentinas, ha derivado en una condición que hoy es inferior a la del año pasado. Por lo tanto, en este complejo sobresalen los productos industrializados, como la harina, como el aceite de soja, que de alguna manera se convierten en un soporte de todo el complejo, em, justamente procesando más volumen debido a una mayor disponibilidad de granos también en el mercado local y generando mayores ingresos por divisas de exportación de la harina de soja y del aceite de soja, que son los principales productos procesados, industrializados y exportados por todo el complejo agroindustrial. Así es que, en resumidas cuentas, hasta el mes de agosto fue un año bastante particular por la falta de la demanda del grano paraguayo por las industrias argentinas, con lo cual se demuestra con mayor fuerza la importancia que tiene el procesamiento local para reducir esa interdependencia tan concentrada que existe de un mercado argentino y tener a más de 40 destinos como alternativas a través de los productos procesados como la harina de soja y el aceite de soja. Y Valdés también mencionó la necesidad de políticas claras en apoyo a la industrialización del sector. También mencionó la seguridad necesaria para seguir ampliando las inversiones. Que de alguna manera desalienta las inversiones en el procesamiento local. Las fábricas están preparadas para duplicar su capacidad de procesamiento. Hay inversiones por más de 1.000 millones de dólares en capacidad instalada. Sin embargo, desde hace más de 10 años no se invierte un solo dólar, justamente porque las reglas de juego en algún momento cambiaron y hoy los productos industrializados derivados de la soja son los únicos productos industrializados que no reciben el tratamiento de la devolución total del IVA, que es equivalente a casi al costo de producción. Por ende, estamos hablando de un componente demasiado importante para la competitividad de nuestros productos en mercados internacionales. Esa es una distorsión fiscal que realmente golpea durísimo a la economía nacional porque justamente está limitando el crecimiento. Nosotros tenemos la hipótesis de que si el Paraguay tuviera una política de industrialización adecuada, hoy no íbamos a estar produciendo 10 u 11 millones de toneladas de soja, íbamos a estar produciendo por lo menos 15 millones de toneladas de soja en las áreas disponibles sin echar un solo árbol, y eso muestra un poco digamos, la falta de visión que tiene nuestro país con respecto al crecimiento que se puede dar. Estamos produciendo el mismo volumen de soja en la misma área plantada estancados desde hace por lo menos 5 o 6 años. Y recordemos que el último gran salto
en la escala de producción se dio justamente cuando estas industrias empezaron a realizar las inversiones y empezaron a procesar la soja a nivel local. O sea, no existe otro medio por el cual se pueda estimular el crecimiento de toda la cadena productiva que no sea a través de la industrialización. Por ende, eh, no hemos conseguido en los últimos años mayores ventajas. De hecho, que desde el año 2019 hasta el año 2024 solamente se observaron tendencias decrecientes del volumen procesado localmente, incluso llegando al pico más bajo o al punto más bajo el año pasado, que se terminó en una zafra gigantesca en el Paraguay de 11 millones de toneladas. Se observó la menor cantidad de soja procesada desde el año 2019, que es el momento en que entró en vigencia la reforma impositiva. Entonces, no, como se dice coloquialmente, dato mata relato. Acá lo único que se observa es que hubo una desaceleración en el procesamiento de soja a nivel local. Se observa que las medidas fiscales no fueron adecuadas porque el Paraguay se quedó estancado en un mismo nivel de productividad desde ese entonces. Se observa que hemos perdido mercado y que hemos concentrado gran volumen de soja, digamos, a un nivel de interdependencia altísimo para un comprador que concentra casi todo el volumen nacional. Por ende, eh, creo que fueron desacertadas esas medidas cuando hoy podríamos estar hablando de una producción de 15 millones de toneladas, de un volumen de procesamiento por lo menos del doble de lo que estamos hablando acá, y por supuesto la instalación de otro tipo de industrias que vienen atrás de estas materias primas o atrás de estos productos que estarían siendo ofertados a nivel nacional. De cualquier manera, eso ya es historia del pasado. Hoy Capro toma el liderazgo como para poder replantear toda la ecuación. Ya no estamos hablando con el gobierno sobre la devolución del IVA, sino que estamos mirando más allá. Y creemos que la promoción industrial y la atracción y el potenciamiento de las industrias de producción de alimentos y de biocombustibles que ya están instaladas en nuestro país es el camino como para poder brindar esa estabilidad y garantizar esa estabilidad que requiere todo el sistema productivo, y a la par con el crecimiento de la producción agrícola también mantener una cuota de exportación importante que es absolutamente vital para el Paraguay. Y de esa manera diversificamos absolutamente toda la ecuación de la cadena de valor y la comercialización sería mucho más líquida, sin tener tanta vulnerabilidad ante estos efectos externos que se están dando últimamente. Tenemos más para compartir de la entrevista a Raúl Valdés, presidente de la Capro. Hizo referencia a la situación que se da en Argentina con la suspensión temporal de las retenciones a las exportaciones de granos, tomando en cuenta que Argentina es el principal mercado de la producción de soja de nuestro país. Escuchemos lo que mencionaba. Ya, es una combinación de varios aspectos que hace que sea un análisis bastante complejo, pero en resumidas cuentas tiene que ver principalmente por cuestiones coyunturales o decisiones políticas de la Argentina que muchas veces no cumplen un racional o un fundamento económico lógico, una secuencia lógica, como por ejemplo la reducción de sus retenciones. Recordemos que en meses anteriores Argentina había disminuido sus retenciones para las exportaciones, con lo cual se estimula la comercialización del producto argentino y deja de tener mucho incentivo la industria argentina de comprar productos paraguayos. Este día, lunes, nos levantamos con una noticia que realmente fue eh, un shock para toda la industria y para todo el complejo agroexportador, que menciona la reducción completa al 0% de los aranceles de las retenciones para productos, ya sea materia prima industrializada o ya sean granos en estado natural y otros productos, con lo cual desequilibra totalmente digamos, una condición de mercado con el cual se venían negociando los productos. Y de esa manera, en la Argentina lo que espera es justamente liquidar posiciones de exportación de productos argentinos para generar un mayor ingreso de divisas para su país,
pero el impacto es desproporcional para nuestro complejo local, para la soja paraguaya en particular. Por lo tanto, el industrial argentino hoy se encuentra negociando productos argentinos y no tiene casi ningún interés sobre los productos paraguayos. Eh, por consiguiente, eso determina o deriva en una menor exportación de productos paraguayos. Incluso creemos que de alguna manera eso podría llegar a afectar a los productos industrializados, a la harina de soja y el aceite de soja, si es que el nivel de producción o de molienda en Argentina empieza a aumentar como se espera. Claramente eso va a poner una presión sobre los precios internacionales y ahí el Paraguay cuenta con sus propios desafíos. Recordemos que somos un país mediterráneo que tiene condiciones ya, digamos, de entrada que se encuentran en menor desventaja o mayor desventaja, mejor dicho, ante los competidores regionales. Y también podemos mencionar algunas distorsiones fiscales como la devolución o la no devolución del IVA para el producto industrializado, lo que carga aún más en la estructura de costos, en la competitividad de nuestros productos. Entonces, en definitiva, ¿a dónde nos lleva todo esto? Es que desnuda aquellas condiciones estructurales de las políticas de industrialización. Estamos totalmente vulnerables a decisiones que muchas veces no son relaciones económicas, sino que son decisiones políticas que terminan afectando al funcionamiento de todo el sector. Y eso muestra un poco la carencia que tenemos nosotros sobre una política de industrialización sostenible que pueda dar estabilidad o garantizar estabilidad a toda nuestra cadena productiva y de alguna manera también fomentar otros niveles de agregado de valor para nuestra economía. Entonces, en definitiva, como siempre digo, cuando Argentina estornuda, nosotros nos resfriamos. Bueno, ya veníamos con un resfrío y ahora esta noticia del día lunes realmente nos deja en una posición muy incierta con respecto a cómo se va a seguir desarrollando la comercialización de granos, por lo menos durante el corto plazo o durante estos días del mes de octubre, en donde estará vigente esta medida de suspensión de todas las retenciones de las exportaciones de Argentina. En definitiva, ese es el gran diferencial al momento de industrializar. Argentina es el mayor comprador de la soja paraguaya. Recordemos de que el año pasado se llevó casi el 85% de toda la soja nacional para ser procesada en la Argentina. El año pasado, con un año récord en producción de soja, tan solo se pudo procesar localmente o las fábricas paraguayas solamente pudieron procesar el 25% de la producción total, lo que muestra y determina una capacidad ociosa gigantesca de las fábricas paraguayas que estuvieron operando al 60-65% aproximadamente de capacidad. Esa gran concentración del mercado en un solo destino genera ciertas vulnerabilidades para nuestro sistema de comercialización, como lo estamos sufriendo este año. Y a través de los productos procesados, como la harina de soja y el aceite de soja, podemos acceder a más de 40 mercados diferentes. Podemos hablar de que estamos exportando aceite de soja. El principal comprador del aceite de soja es India, por ejemplo. También podemos mencionar que la harina de soja, casi el 30% del total producido en Paraguay, de la harina de soja paraguaya, tiene como destino principal a la Unión Europea. Y así también podemos mencionar otros tantos destinos en África, en América Central, América del Pacífico, podemos hablar del sudeste asiático, podemos hablar de otros destinos menos convencionales a los cuales estamos accediendo con los productos industrializados, y no tenemos acceso directo con el producto en estado natural. Por ende, el gran factor que podría mitigar justamente los efectos de la coyuntura y la volatilidad de precios a nivel internacional es la industrialización, que va a traer justamente estabilidad y va a traer un mayor ingreso de divisas. Por eso que estamos insistiendo en este momento de que justamente por decisiones que se toman entre los países que son vecinos nuestros, nosotros podemos ser duramente afectados
Sin embargo, no tenemos políticas que sean, digamos, de protección y de estímulo para el crecimiento industrial también a nivel local. Por ende, estamos trabajando en eso, en justamente, digamos, diagramar cuáles podrían ser aquellos aspectos que deben ser implementados y proponer justamente ideas o prácticas que podrían estimular al crecimiento y el desarrollo de la industria. Sin embargo, hasta el momento no hemos todavía podido avanzar en gran medida, por lo tanto tenemos mucho camino por andar y este es un momento para destacar cuál es la necesidad o cuál es la importancia que tiene todo esto para el Paraguay. Y Valdés también destacó la capacidad de procesamiento que tienen las industrias de molienda en nuestro país y cómo esto va variando mes a mes durante el año y cómo se diferenció luego del anuncio de la baja a 0% de las retenciones en Argentina. Sí, efectivamente, hoy estamos a un nivel superior de utilización de nuestra capacidad de molienda. Estamos en 82%, número que superan 5 puntos porcentuales al año pasado. O sea, el año pasado a esta misma altura estábamos en una menor utilización de capacidad. Pero lo que ocurre es que a partir de este momento es que justamente esa capacidad empieza o la tendencia es a ir disminuyendo lentamente, ¿verdad? Con esta situación, antes de la condición de las retenciones en Argentina, estimábamos de que podríamos tener un año terminando con una ocupación de por lo menos 80%. Sin embargo, ahora realmente todo se vuelve mucho más incierto y no sabemos si es que vamos a mantener las fábricas ocupadas con un nivel que venimos viendo hasta este momento. Por ende, eh, yo creo que el hecho de tener una capacidad ociosa de 30 o 40% como la tuvimos el año pasado sería nuevamente un fracaso para toda la industria nacional relacionada a la agroindustria nacional, relacionada al procesamiento de soja. Por lo tanto, de nuevo, estamos en manos de decisiones que ni siquiera podemos tener ningún tipo de injerencia o influencia y por otro lado no tenemos un mecanismo de protección. Para nosotros la industrialización no es solamente una meta de desarrollo nacional, sino que realmente es una herramienta de defensa económica de los intereses nacionales que nos permiten mitigar justamente todas esas medidas externas. Hoy estaba con una persona que decía que nuestros vecinos vienen como un electrocardiograma, ¿verdad? Entre, entre bromas y cosas más serias, yo creo que nosotros estamos muy expuestos a las decisiones que tomen nuestros vecinos, ya sean políticas o económicas, tipos de cambio o políticas monetarias entre otras. Por ende, la industrialización no solamente te permite ser más competitivo y tener más acceso a mercados internacionales, sino que también se da un segundo factor que es aún más importante, que es la promoción doméstica de las industrias. O sea, a partir del procesamiento de soja, ¿qué habilitadores podemos observar para que se vayan agregando más capas de valor a la industrialización? ¿A dónde voy? Los dos productos principales que producen las plantas de molienda de soja son harina de soja de alto contenido proteico, que es justamente una ración base para la producción de carnes bovinas, para pollos, incluso para carnes de cerdos o porcinas. Y por otro lado tenemos el aceite de soja, que es el principal componente del biocombustible, biodiesel, que se produce en nuestro país. Entonces, tenés producción de alimentos o proteínas animales y por otro lado tenés producción de biocombustibles, que son dos, digamos, pilares centrales de la seguridad alimentaria y la seguridad energética, no solamente para nuestro país, sino que también es una preocupación central de los grandes mercados, proyectando el gran crecimiento demográfico que se observa para las próximas décadas. Por ende, Paraguay, sumado a lo que ya conocemos, que son las condiciones macroeconómicas, la estabilidad
los incentivos fiscales, la mano de obra joven, la energía, el agua, las tierras, todo lo que ya sabemos, y empezamos a crear otros niveles de incentivos, primero para potenciar las industrias que ya están instaladas en nuestro país, y segundo para atraer nuevas inversiones y de que el Paraguay en definitiva se pueda convertir en un gran proveedor de alimentos a nivel mundial. Por ende, creemos que tenemos absolutamente todas las condiciones. Es cuestión de hacer los ajustes que sean necesarios y que el Paraguay se convierta realmente en una potencia de producción de alimentos, proteínas animales y biocombustibles como el biodiesel. Y al ser consultado sobre las perspectivas para el sector de acá a fin de año, dijo que hay muchos vaivenes, sobre todo tomando en cuenta que Paraguay depende mucho de un solo mercado comprador de granos, la Argentina. Debemos ser muy cautos en entender cómo está reaccionando el mercado. Lo que ocurrió hasta ahora es que la soja paraguaya dejó de salir por el río hacia Argentina. Por otro lado, está saliendo mucho más volumen hacia el Brasil, con la condición de que Brasil tiene una restricción logística que es demasiado importante a través del transporte terrestre, que son las fronteras, las cabeceras de los puentes y las fronteras secas, que no tienen condiciones de manejar el gran volumen que se maneja a través de la hidrovía. Por ende, eh, con estas retenciones que van en principio hasta el 31 de octubre, vemos un escenario muy volátil que podría traer mucha incertidumbre o que trae de hecho mucha incertidumbre al escenario que ya era complicado anteriormente a esto. Y creemos que se pueden diluir un poco las expectativas de mejoras en los niveles de molienda que teníamos si se cumplen otras condiciones de precios a nivel internacional de los productos industrializados de derivados de la soja. Creo que el estímulo para que el procesamiento continúe firme como viene hasta este momento va perdiendo fuerza y de esa manera esperamos también de que de alguna manera pueda afectar al volumen que estábamos estimando procesar. Por ende, es una situación, digamos, muy incierta la que estamos viviendo. De cualquier manera, somos todavía positivos, creemos que nosotros tenemos condiciones de tener un nivel de competitividad razonable, pero ya lo miramos con mucho más cautela. Recordemos que este anuncio que hizo el gobierno de la Argentina lo hizo prácticamente de manera sorpresiva, de hecho que no fue esperado por nadie, nadie estaba en conocimiento de esto, o seguramente pocos actores, incluso en la Argentina fue una sorpresa. Por ende, ¿quién dice qué otras medidas pueden tomar en los próximos meses? Realmente no podemos esperar de que se avise o se den señales, sino que simplemente toman decisiones lógicamente pensadas en las mejoras o en los mecanismos que requieren las medidas, que requieren acciones para la economía nacional en Argentina, pero eso no es que impacte indirectamente, nos impacta directamente a nosotros. O sea que, en definitiva, podemos esperar muchas cosas que ocurran de aquí hasta fin de año todavía.